Ocupa un poco la situación de la hepatitis en niños, en niñas, es algo que por ahí no escuchábamos tan frecuentemente y sobre todo la situación de que se desconoce el origen en principio. ¿Qué análisis nos puede brindar al respecto? Sí, verdaderamente nos tiene a todos preocupados, a los pediatras en particular, dado que esta es una situación nueva, podríamos decir así, cuando uno recurre a la bibliografía y a la información mundial, hasta fines del mes anterior, hasta fines de abril, el número informado de casos que van desde un mes de edad hasta los 16 años, estaban reportados alrededor de 170 casos de hepatitis, que comenzó a llamar la atención porque en varias de esas situaciones no se lograba determinar la causa. Teniendo en cuenta que la hepatitis, por definición, significa inflamación del hígado y que esa inflamación del hígado puede ser ocasionada cuando hay algún virus de por medio, por los más conocidos de todos, que son el virus A, el virus B, y últimamente, ¿no es cierto?, desde hace algunos años atrás, se agregó también el virus C, el D y el E. En nuestra profesión son los virus más conocidos como causantes de hepatitis, además de otros que son menos frecuentes, como el llamado virus de Epstein-Barr, que es el virus que produce además otra enfermedad infecciosa en los niños, y un virus que se denomina citomegalovirus. Pero comenzó a llamar la atención la aparición del virus productor de COVID, como también uno de los que ocasiona hepatitis, y un nuevo virus que afecta al hígado, que es el que se denomina adenovirus. Si tomamos como referencia ese total de casos reportados en el mundo, vuelvo a repetir, hasta casi finales del mes anterior de abril, de ese número de 170, entre 70 y 80 casos no se logró determinar la causa. De ahí es que se los denomine como hepatitis de origen desconocido. Y lo otro, que es lo que indudablemente más preocupa, es que alrededor de un 10% de ese total de casos registrados tuvieron evoluciones que podríamos catalogarlas de grave, dado que determinaron que se establezca una situación que se denomina de insuficiencia hepática severa. Se determinó la necesidad de tener que llegar al trasplante hepático en un porcentaje de alrededor del 10% de la totalidad de los casos informados. Esa situación no se había dado en nuestro país, bueno, hace poquitos días. Se tomó conocimiento, creo, del caso que más trascendió hasta acá, el de la ciudad de Rosario. El conocimiento que tomamos, la verdad, que es a través del medio periodístico, y es un motivo más de preocupación. Así que esa es la situación en la que nos encontramos al día de hoy. Hay una alerta que desde el Ministerio de Salud Pública de la Nación se está haciendo a los pediatras en particular y a los profesionales de la salud en su totalidad, de estar en alerta ante la aparición de algún síntoma que nos oriente a pensar en que la enfermedad puede estar presente y tener que recurrir para ello a la realización de los llamados estudios complementarios para determinar si efectivamente el paciente es portador de hepatitis. Lo llamativo es que la evolución que tiene la enfermedad en algunos casos, ¿no es cierto?, que es a lo que hacía mención hace rato. Sí. Es una forma grave de evolucionar y que puede llegar a la situación que también había expresado. Y Así que bueno, estamos verdaderamente en una nueva instancia. Parecería ser que estos tiempos sanitarios no nos dan descanso.
de estar con la pandemia generada por el virus COVID, ahora viene esta situación nueva que se da, que es la que estamos describiendo, y bueno, que es un motivo más de alarma, ¿no es cierto?, para todo el sistema de salud. Sí, Y que a su vez también es oportuno para hacer recomendaciones, porque no nos tenemos que quedar solo en que nos preocupa, nos alarma, sino qué hacemos, cómo instruimos, digamos, o cómo informamos a la población en general de qué es lo más recomendado para evitar en lo posible este tipo de enfermedades. Y ahí adquiere nuevamente enorme y vital importancia todas las medidas de higiene, en donde el lavado de las manos juega un rol fundamental. La higiene constante, el lavado de las manos ante las distintas circunstancias en diferentes actividades que realicemos, y evitar que si las manos no están limpias, llevar, ¿no es cierto?, las mismas hacia la boca, hacia la nariz, o inclusive hacia los ojos, es de las más recomendadas circunstancias a llevar adelante en este momento, y a consecuencia de esto, ¿no es cierto?, que estamos, como decía recientemente, en alerta. Doctor, ¿y cómo es el tratamiento cuando el niño o la niña están con esta inflamación del hígado grave, la hepatitis aguda? Sí, el tratamiento, no hay, como primera medida debemos decir que un tratamiento específico, digamos, que indique que eso va a solucionar el problema, no existe, sino que más que nada las medidas consisten en controlar el grado de inflamación del hígado. Para eso nos valemos de una serie de síntomas que tienen que ver sobre todo cuando se comienza a sospechar la enfermedad. Esos síntomas están dados por la probabilidad de que aparezca fiebre, por la probabilidad de que la piel tome un determinado color, que es el color amarillo, que en medicina se llama ictericia, que aparezcan dolores en el abdomen, y que estos elementos a su vez se puedan acompañar de un cambio en el color de la orina, que se torna más oscura, o en el color de la materia fecal, que tiende a ser menos coloreada de lo habitual, y a lo cual indudablemente ante estos síntomas tal como los estoy describiendo, se advierte la necesidad de tener que realizar análisis. Bien. Esos análisis son los que van a determinar el grado de inflamación del hígado, y en función a ello advertir sobre una posible evolución, que repito, la más preocupante de todo sería la forma grave, en donde estaría determinando una falla en el hígado. Bien, es Y importante el tener... tratamiento propiamente dicho de la enfermedad pasa por las denominadas medidas de sostén. Medidas de sostén implica suministrar una cantidad de líquidos para que el paciente no se deshidrate, suministrar alimentación que ponga al hígado a realizar la menor actividad posible para todo el proceso de digestión, ya que se encuentra inflamado, y si existiera fiebre y algunas otras expresiones sintomatológicas, ¿no es cierto?, proceder en función justamente a los síntomas. Si hay fiebre, recurrir a medicación antitérmica, y así sucesivamente. Siempre, por supuesto, con consulta médica. Desaconsejamos la automedicación y consultarle, doctor, digamos, ¿entre qué edades se está planteando esto? Porque mencionaba usted que habría como una línea de investigación que podría relacionar a este origen desconocido con el virus de COVID, y después también consultarle sobre las vacunas propiamente de hepatitis. ¿Se puede aplicar en infancias? Sí, esa pregunta es muy buena. Porque el tema vacunas es un tema que de alguna manera ha sido desatendido a consecuencia de la pandemia en estos 2 últimos años. Desatendido en el aspecto de que aquellas vacunas que normalmente deben suministrarse, sobre todo a los niños
en un porcentaje importante de la población, según las últimas estadísticas, de casi hasta el 50%, dejó de realizarse de manera regular y hoy, ¿no es cierto?, la evidencia está mostrando el riesgo de esa situación. Vacunas contra el virus A y el virus B de la hepatitis existen. Y no solo existen, sino que han demostrado su enorme eficacia. Hace largo tiempo que en la provincia de Tucumán no ocurren casos de hepatitis a virus A que impliquen tener que derivar a algún paciente a la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, porque tiene una evolución grave e inclusive de tener que realizar un trasplante. Entonces, todo eso, todo ese aspecto beneficioso es a consecuencia de la vacuna contra el virus A de la hepatitis, que está comprobada que es una de las vacunas de las más eficaces para prevenir esta enfermedad. Como también sucede con aquella que se administra contra el virus B. Entonces, una de las recomendaciones, y ahí es donde está el mensaje importante a la población, es consulta a los papás, que consulten el carnet de vacuna de sus hijos, que consulten con el pediatra que hace el seguimiento de sus niños, y si las vacunas, estas que estamos mencionando, no estuvieran administradas, proceder a administrarlas. Ese es un consejo que indudablemente vale la pena hacerlo y remarcarlo. ¿No son obligatorias las vacunas, digamos, en el calendario de los niños y niñas? Perdón, no entendí bien la pregunta, se entrecortó. Si son obligatorias las vacunas estas que nos está mencionando, que resultarían muy buenas para la protección de los niños y las niñas, porque hay un calendario obligatorio y como mencionaba usted que hubo un descuido, digamos, no sé si por la propia población o por una cuestión que no son obligatorias y queda a discreción de cada quien. Claro, ese es el otro aspecto a remarcar. A pesar de todas las circunstancias que ocurren en nuestro país, el aspecto prevención de manera de índole sanitaria en lo que tiene que ver con el suministro de vacunas, tenemos que decir que Argentina está muy bien ubicado en ese aspecto, porque tiene un calendario de vacuna muy amplio y estas dos vacunas que recientemente hice mención, tanto aquellas que sirven para prevenir o evitar la hepatitis por virus A como por la hepatitis de virus B, están incluidas en el calendario oficial de vacunas. Una de ellas, inclusive, que es contra el virus B de la hepatitis, se administra en un tiempo inmediato luego de haber nacido un niño. Y después sigue una secuencia que se da a los 2, a los 4, a los 6 meses, llegando inclusive a edades más avanzadas y de esa manera poder completar el calendario. Entonces, la noticia buena es esa. Las vacunas están incluidas en el calendario oficial de vacunas, por lo tanto, están disponibles y pueden ser administradas. Lo que deben hacer los padres es llevar a sus hijos a los vacunatorios respectivos para que las mismas se administren. ¿Hasta qué edad, doctor? El calendario incluye un esquema completo que, como decía, comienza un tiempo después de haber nacido y llega a extenderse hasta el 1.5 años de edad. Ya a partir de esa edad, las vacunas administradas generan o han generado un desarrollo de su sistema inmune de una manera tan eficaz que protege absolutamente al niño. En el caso de la vacuna por el virus B, superada esa edad y cada una determinada cantidad de años, se pueden hacer lo que se llaman las dosis de refuerzo, para mantener de esa manera siempre al sistema inmune, que vulgarmente le decimos lo que defiende al paciente o las defensas de los pacientes, siempre en estado de alertas, reactivos, digamos, ante la eventualidad de que un niño ya de edad más avanzada, esta que estamos diciendo, tenga algún tipo de contacto
con una persona que podría estar contagiándolo. Bien, y por último, ¿cómo se contagia, doctor, la hepatitis esta infantil que se está presentando, que es aguda? La hepatitis como concepto general, en el caso de aquellos virus que son conocidos y que son los que hemos nombrado, pueden transmitirse de diversas maneras. Una forma de transmisión habitual es las malas condiciones de higiene y que tiene que ver si está relacionado a su vez con un sistema sanitario que no sea completamente adecuado. Y cuando hablamos de sistema sanitario nos referimos puntualmente a agua potable y nos referimos también a la posibilidad de contar con cloacas adecuadas. O sea que una de las maneras de transmisión puede ser, ¿no es cierto?, por ese mecanismo. En el caso de la hepatitis por el virus B, hay otras formas de transmitir la enfermedad. Una de ellas, por ejemplo, es por transfusiones de sangre, por eso es que hoy en día todos los análisis que se hace a la sangre de pacientes que hacen donación y deben ser transfundidas a otros pacientes a su vez, están bajo rigurosos estudios y medidas de control para evitar una transmisión de ese tipo. Fundamental. Pero acá fundamentalmente ocupa un espacio fundamental lo que decía al principio, la higiene adecuada, el uso de agua potable, contar con cloacas que funcionen adecuadamente, porque esos lugares son reservorios y a partir de ahí y en contacto con las manos de las mismas personas que no estén adecuadamente higienizadas, es una de las vías más habituales de contagio. ¿En Tucumán se registraron casos de infancias con hepatitis aguda, doctor? No tenemos al día de hoy al menos registrado algún caso. Este tipo de consultas lo hace a diario, sobre todo, como decía inicialmente, en esta situación de alerta en la que nos encontramos actualmente y teniendo en cuenta inclusive estas situaciones que han tomado Estado público en otras provincias del país. Hasta el día de hoy, a este momento que estamos hablando, no tenemos registrados los pediatras algún caso de hepatitis de esa naturaleza a la que podamos catalogar como de origen o de causa desconocida, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por este contacto y por toda la información. Muchas gracias a ustedes y un buen día a la audiencia. Igualmente, era el doctor Julián Nasif, médico pediatra, referente de citas, que, bueno, precisamente analizaba toda la situación y despejaba algunas dudas, ¿no? Muy bien. A extremar los cuidados, entonces, y poner en práctica las recomendaciones que bien nos contaba el doctor para esta edición de viernes aquí en Positiva.